La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Y entonces como que tiene algo tanto que ver con la música, la escritura, pero que a veces el oído también está desafinado, como que uno arma partituras y esa partitura, no funcionan las notas, como lo que mezclaste, y hay que volver a experimentar. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Y yo me acuerdo de entrar a ver la película, salir absolutamente como si mi cuerpo fuera una campana y me acabaran de pegar como con un hierro y yo estuviera vibrando todavía. En este episodio se habla de algunos de los problemas estéticos más importantes del cine y del arte contemporáneo. Alejandra Moffat es una dramaturga y escritora chilena. Ha sido co-guionista de importantes películas recientes de su país, como 1976, de Manuela Martelli, La Casa Lobo y los Hiperbóreos, de Joaquín Cosiña y Cristóbal León, y Cuando las nubes esconden la sombra, de José Luis Torres Leiva. Películas presentadas en escenarios como la Quincena de Cineastas de Cannes, la Berlinale, Jeonju y San Sebastián. Ha participado en la escritura de proyectos de cine experimental, documental y animación, en los cuales el guión se desarrolla de manera paralela a la producción. En 2022 publicó su primera novela, Mambo. Por otro lado, Juan Cárdenas es un escritor colombiano, autor de 7 novelas y 2 libros de relatos como Los Estratos, Zumbido, Ornamento y Elástico de Sombra. En 2018 fue seleccionado como parte de Bogotá 39, del Hey Festival, y en 2019 obtuvo el premio de narrativa José María Arguedas por su novela El Diablo en las Provincias. En su obra, caracterizada por mezclar registros lingüísticos diversos, narrativa y ensayo, ha revisado de forma crítica y aguda cierta tradición artística, literaria y política de su país, para ofrecer una lectura punzante del presente. Ha traducido obras de William Faulkner, Nathaniel Hawthorne, Esa de Queiroz y Machado de Asís. Alejandra y Juan se reúnen aquí para hablar de su interés en el cine y de las políticas que hoy rigen el mercado cinematográfico y literario. Bueno, feliz de estar aquí contigo, amiga. Hola, Juan. Y nada, está buenísimo esto porque en realidad tú y yo nunca nos hemos sentado a hablar ni formal ni informalmente de este proceso, de este proyecto, de toda esta cosa que se nos vino encima un poco a los dos, ¿no? Bueno, más a ti que a mí, creo yo. Sí, me gustaría decir, claro, que con Juan nos conocemos y hemos compartido en muchas mesas donde arriba hay cerveza, comida, en un viaje a Valdivia, en distintas ocasiones, en fiestas, bailando, pero nunca nos hemos sentado tampoco a conversar sobre nuestros procesos creativos. No. Y yo también me di cuenta, como ayer dije, qué raro, nunca me he sentado. O sea, siento una familiaridad muy grande contigo, de amistad, pero nunca nos hemos sentado a conversar, así es que qué lindo tener esta instancia. Sí, buenísimo. Y bueno, hay un truco, y es que nos hemos leído. Y nos hemos leído bien, o sea, sí. Porque justo en la ocasión que estás rememorando ahorita de lo de Valdivia, pues yo presenté tu novela en Valdivia. Uh-huh. Y ahí presenté Mambo, que aprovecho para a los que nos están escuchando para recomendárselas. Y ahí estuvimos, un buen rato charlando sobre tu libro. Tú también has leído los míos, así que sí. Es como que la intimidad que tenemos, que obviamente es de que somos amigos, pero como que nos hemos leído y hemos reconocido como una cierta hermandad ahí en las cosas que hacemos, hay una cierta sensibilidad compartida. Lo que pasa es que a mí me gustaría arrancar con una provocación, no sé si la amistad. Gracias. No sé si nos lo podemos permitir, pero bueno, voy a lanzar esta provocación. Es que yo soy una persona que tiene una relación conflictiva con el cine. Ajá. Conflictiva porque amo el cine y al mismo tiempo lo detesto.
Es las dos cosas. No, tú estudiaste cine. Yo estudié cine hace como 3 eras geológicas. Ajá. Intenté hacer cine y además en una época en la que, esto fue en España y fue en una época donde era tremendamente difícil. Bueno, siempre es difícil hacer cine y siempre es difícil en cualquier lugar. Lo que pasa es que en esa época yo recuerdo una sensación de distancia estética muy fuerte con la manera en la que se hacía cine en España. Claro. Ahora cambió mucho, pero es que a mí me tocó finales de los años 90, principios de los 2000. Entonces era realmente un esperpento el cine español y cómo, bueno, en fin, todos esos clichés que todos tenemos sobre el cine español, como que creo que se acabaron de consolidar ahí en esa época. Entonces yo salí corriendo un poco del mundo del cine. Odio los rodajes, me parecen insufribles. No sé la gente cómo puede mantener una cierta tensión dramática o mantener una situación en un rodaje. Me parece que los grandes directores, pues eso es lo que hacen, ¿no? Logran generar esa atmósfera, como esa temperatura que tiene que tener una situación en un rodaje para que mientras unos tipos que están tomando medidas, viendo a ver si la exposición del fotómetro está bien, que si, es decir, toda esa cosa como mecánica y las repeticiones, a mí eso me enloquece. Episodio 5. Las fisuras de la imagen. Espérate, es que voy a poner un poco en contexto porque nosotros con Michelle Garza estamos haciendo la adaptación de una novela de Juan, de Ornamento. La verdad, cuando a mí me invitaron al proyecto me dio un poco de nervio por 2 razones, porque yo nunca he adaptado nada y no tenía idea cómo era ese ejercicio. Y dije, tal vez como que le quita mucha libertad a la escritura, tal vez uno empieza a sentir como un peso de preguntas que vienen de antes y que quizás uno puede compartir esas preguntas o a veces no las compartes o a veces como esas preguntas que ya están en un material original se pueden transformar o no en nuevas preguntas. Y si uno tiene como cabida en eso. Y por otra parte, me daba mucho nervio conocerte, porque yo decía, puta, o sea, si a Juan le caga la película, como que todavía puede pasar. Como, qué difícil, porque tampoco he estado como en esa... Entonces, como que por la amistad yo también sentía una suerte de responsabilidad. Y cuando empezamos el proceso con Mitch, que lo empezamos el año pasado, fue muy lindo porque al comienzo nos obsesionamos con la novela. O sea, no sabes cómo la hemos rayado, cómo la hemos subrayado, cómo yo creo que es la novela que más he leído, por lejos, ¿no? Y eso hizo un efecto muy lindo porque en algún momento el haberla leído tantas veces, el leerla en voz alta con ella, en transcribir pedazos de la novela, en hacer una escaleta como de las escenas que nos gustaban, en hablar en cada uno de los personajes y todo, de repente era como que naturalmente ya era parte... Yo tengo un amigo que se llama Juanfran, que es muy divertido, que uno le cuenta una anécdota como, oye, iba en la micro y pasó esto, no sé qué. Y como si a él le interesa la anécdota y le interesan sobre todo los detalles que hay puestos, de repente uno se encuentra 4 meses después, está en una conversación y alguien cuenta una anécdota de una micro y él cuenta la anécdota que tú le contaste. Y es como... Eso te lo conté yo, Juan, no es mentira que tú lo viviste. Pero tiene como una cosa que cuando la trae mucho de una historia, como que la trae y la vuelve como recuerdo, como memoria y como experiencia propia. Y realmente le pasa, o sea, no es un estafador, le pasa así. Sí. Y es como, pero en serio, no, pero si yo estaba y escuché los gritos, no, yo te lo conté. Y entonces yo siento que eso nos pasó un poco con Ornamento, que de leerla tanto y todo... Como que para mí es obvio que distingo que tú la escribiste, por supuesto. Pero hay algo que también se empieza a volver natural en la memoria. Como que al comienzo era como, oh, este mundo. Y después era como, lo veo claramente. Y después era como, naturalmente esto se puede transformar en una cosa porque ya para mí me es natural. Entonces como que a mí me pasa que cuando las cosas se me vuelven más naturales... como que las puedo ver mejor y mutarlas mejor, ¿no? Por eso, por ejemplo, en un proceso de escritura, cuando uno empieza un proceso, para mí es tan importante el momento de investigación.
porque en la investigación, en algún momento, cuando uno investiga, en algún momento hay un terreno tan habitable que uno puede como empezar a escoger los detalles de eso que investigó y como empezar a plasmar una estructura que te permita ir como pasando por ciertos detalles que te interesen, por ciertos personajes, por ciertas escenas, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de tu escritura particularmente, porque me pasa ahora que terminé hace pocos días de leer una de las pocas que me falta porque la ligereza no la he leído, no la pude conseguir. Es que me llama mucho la atención tu relación con el presente en las novelas que escribes. Como, de hecho, cuando ya las leo, también las leo como con mi doble o 3 militancias que tengo, como con el teatro, con el cine y con la literatura. Y es como, esta escena es como fantástica. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ese personaje se encuentra de casualidad con este otro personaje? ¿Cómo utilizas también la ironía? ¿Cómo logras el punto de vista de un personaje que se va como todo el tiempo como ampliando? Y al mismo tiempo no tienes como, siento yo, no tienes como miedo de ensuciar, de embarrar a tus personajes, ¿no? Como que no son personajes que uno dice como, qué admirable este personaje, como todo, sino que al contrario uno dice, ¿cómo piensa? Y como que todo se empieza a embarrar, el mundo de la ciencia, el mundo del arte, el mundo del poder, el mundo de la representación, el mundo, ¿no? Y como que yo tengo la sensación de salir como muy embarrada de las novelas y al mismo tiempo como con un goce absoluto y al mismo tiempo como de momentos de haberme reído a carcajadas y que en esas carcajadas puedo reflexionar mucho sobre contextos particulares. Fíjate que ahora que decías eso, a mí me parece que es como una cosa como interesante que yo también percibí en tu novela y que por otro lado también he visto en escrituras de guiones de películas que has hecho. Y es esta cosa de, sí, el presente, pero también cómo el presente tiene como unas fisuras. Y a través de esas fisuras salta un pasado traumático, salta un pasado que siempre es como, es la pesadilla de la historia que siempre está como entrando, irrumpiendo y en cierto modo como dándole forma al presente. Entonces, a mí es una vaina que me interesa mucho. Me interesa mucho como tratar de generar esa experiencia dentro de un texto narrativo. Y para mí siempre ha sido como una de las cosas que he estado pensando en estos meses, desde que ustedes empezaron a trabajar, es cómo irán a hacer eso. O sea, cómo irán a hacer para que en la película... Porque claro, yo siempre pensé... Porque a todo esto ya hablé muy mal del cine y ya dije de todo, pero también tengo que empezar a aceptar que muchas de mis influencias y de mis referentes y de las cosas que estoy imaginando siempre tienen que ver un montón con el cine. Entonces, por ejemplo, yo siempre estuve pensando en tres cosas mientras yo escribía el libro, en 3 películas. En Los ojos sin rostro de Franz Yu. Estuve pensando también en Teorema de Pasolini y estuve pensando en no en una sola película, sino en general como en el espíritu de la filmografía de Cronenberg. O sea, como esa cosa medio ciencia ficción que tiene que ver mucho como con el cuerpo y con las transformaciones biológicas y cómo las transformaciones biológicas en el fondo están apuntando como a una dimensión religiosa, teológica, como toda esa, no sé, el arte como ese gran basurero de la religión y de la ciencia también en cierto modo y cómo esas cosas se encuentran ahí. Entonces es curioso, yo siempre estaba pensando en esas 3 referencias cinematográficas permanentemente mientras estaba haciendo la novela. Entonces... O sea, amas el cine, Juan. Lo amo. Sí. Lo que hablabas al comienzo, como de también de
de cómo estos métodos de producción, a mí me da un poco de risa, porque a mí de repente me han planteado muchas personas como, es que escribir cine es mucho más fácil que escribir una novela, ¿no? Es como algo muy común que me llega, obviamente sobre todo de personas que son de la literatura. Sí. Y a mí me pasa que escribir una película, o en los procesos que yo me involucro de escribir una película, me voy involucrando en todos los procesos, ¿no? En las últimas películas que he hecho, las he escrito o hemos diseñado en conjunto, porque yo siempre coescribo y me encanta ese acto de la coescritura, y creo que no sé si me interesa tanto escribir un guión yo, sino que me interesa mucho la dirección, porque me parece muy raro escribir un guión y después pensar como, alguien lo va a dirigir. Es como, no, es que la dirección es parte de la escritura, es cómo se va a pensar la fotografía, el sonido, el arte de una película, pero además cómo va a ser el diálogo con el equipo, cómo va a ser la energía de la filmación, o sea, un montón de cosas que, como tú bien dices, afectan en una película. Y como yo me he ido involucrando también en procesos de películas que no se producen de forma tan tradicional, tan piramidal como en otro tipo de producciones, me he sentido muy cómoda, como estando en los rodajes y todo, con un equipo muy pequeño de personas, donde todas las noches nos juntamos a conversar, en algunos casos íbamos revisando el guión con todo el equipo, o en otros casos como pensando, como en el caso de La Casa Lobo, el primer caso habla de cuando las nubes esconden la sombra, en La Casa Lobo es más pensar como el set es un taller, entonces como que el guión también se va a escribir como en un taller, y yo lo escribí durante 5 años. Entonces como que uno también puede ir avanzando en los procesos e ir buscando formas, porque la verdad, lo que tú dices como a mí también me parece completamente alienante, y yo no podría estar como pasar de un rodaje a otro, porque uno tiene un día libre a la semana, donde, ¿no? Como que para mí toda la cotidianidad es muy importante, como que yo soy una persona muy caótica en algunos sentidos, por ejemplo en la escritura, soy una persona profundamente desordenada, como que me cuesta mucho y me paraliza mucho cuando alguien me pregunta como, ¿de qué se trata tu novela o de qué se trata el guión que estás escribiendo? Es como, concha tu madre, qué pesadilla, por favor, sáquenme de acá. A mí me pasa igual. Sí, y es como si te hago un resumen, voy a terminar hablando 1 hora y media de algo que tú no vas a entender nada y que vas a decir, o sea, no quiero leer esto jamás. Exacto. Entonces, exacto. Esto empezó como una pregunta retórica y te lo puedo responder de manera insoportable durante los próximos días, ¿no? Claro, y en general cuando uno avanza con la escritura, como que pasa por momentos de mucha desesperación, o por lo menos a mí me pasa, como de mucho goce, porque a mí la verdad escribir me entretiene mucho, me gusta, pero al mismo tiempo, muchas veces tengo la sensación de no logro llegar a lo que quiero, o sea, como que hay algo de la musicalidad, del tono, que para mí eso es muy importante, tanto en el guión como en las novelas, como súper importante. ¿Dónde va el punto? O cómo habla este personaje, cuáles son las palabras, responde con preguntas, responde con exclamaciones, como que toda esa musicalidad. De hecho, cuando yo reviso diálogos, reviso sin nada de acción, como que grabo a mí misma como diciendo solo diálogos, y digo, ¿cómo va este ritmo? ¿Cómo sube? ¿Cómo baja? ¿Cómo se muta? Y entonces como que tiene algo tanto que ver con la música, la escritura, pero que a veces el oído también está desafinado, como que uno arma partituras y esa partitura, no funcionan las notas, como lo que mezclaste, y hay que volver a experimentar. Y eso sí, como que yo lo noto muy diferente, no, pero igual es parecido, o sea, tiene muchas diferencias, pero de repente en un párrafo tú te quedas un mes, como hasta que sale, y ahí tú dices como, aquí ya está. Y es lo mismo cuando piensas, no sé, en el inicio de una película, como que te tienes que obsesionar, porque no es cualquier cosa, como si vas a ver primero un paisaje, si vas a ver a tu personaje, si vas a escuchar a tu personaje, si lo vas a ver de espalda, de frente, un primer plano que difumina su rostro, y eso tiene que ver con la construcción que estás haciendo, como
¿cuál es esos encuentros con esas imágenes? Es tan fundamental y es tan como que va a marcar el desarrollo de todo lo que viene adelante que... Había una vez un perro que vivía en una casa. Era un perro muy desobediente. ¡Qué malo que era! La casa le decía: perro, pórtate bien. Perro, cómete la comida. Pero perro no hacía caso. Ladraba y mordía todo el tiempo. A pesar de eso, la casa lo quería con todo su corazón y lo cuidaba de todos los peligros que acechaban en el bosque. La casa quería a Perrito más que nada en el mundo. Nunca escapes, Perrito. Nunca saltes por la ventana. Quizás te perdería y no podría volver. Acabamos de escuchar un fragmento de La Casa Lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Alejandra Moffat y Juan Cárdenas hablan de algunas de sus películas favoritas. El espíritu de la colmena fue una película que me fascinó. Agnes Varda. Las películas de Carmen Castillo, como su voz en off, a mí me parece como que me... yo no podía creer que eso podía ser hecho. Vean sus documentales, son increíbles. Qué increíble que es eso, ¿no? Sí, tenemos que hacer otra charla otro día para hablar bien del uso de la voz en off. Que sí. A mí me parece increíble. Y bueno, es mi turno, así que yo voy a decir, adoro a Bresson. Tengo así como una adoración y creo que mi película de la vida más de Bresson es Salazar Baltasar. Te juro que esa película todavía tengo que tener una disposición muy particular para poder volver a verla. Cada tanto la veo, pero las aventuras de ese burro me parecen tan increíbles y tan dolorosas, entrañables. No sé, es muy impresionante. Esa película la encuentro hermosísima y en general las películas de Bresson las adoro. Es que me bataté porque son tantas películas, de verdad, son tantas. No podría decir. Sí, es que es muy difícil. Yo también como que lo estuve pensando en la semana y se me venían y decía, pero es que esta también como Ser y Tener para mí fue tan importante. Sí. Bueno, El espíritu de la colmena también fue una película que a mí me pareció impresionante. Es que es muy impresionante. Impresionante. Mira, te voy a hacer una pregunta así más retorcida. En los últimos años, ¿qué películas has visto que te llevan a esa experiencia como primitiva del cine? Como eso, haber visto El espíritu de la colmena, haber visto, por ejemplo, La noche del cazador, ¿no? De Charles Lofton, por ejemplo. Sí, wow. Qué absurda película. Sí. Absurda. Recuerdo escenas perfectas de esa película. Yo también. Y también escenas con el sonido, o sea, con todo. Y esas donde los niños, que cuando se vuelve casi un cuento de hadas, que los niños van en el barquito. Y están los animalitos, los animalitos sapos, en el barco. Justo me estaba acordando de eso. Cosa tan hermosa, ¿no? Qué belleza eso. Y el hate y love en sus manos. O sea, todo el... Robert no, Mitchum. para mí esa
ese momento del barquito es como, no sé cuántas veces lo he nombrado, sí. como que es una escena que me conmueve profundamente. A mí también. Y estoy pensando que a mí me ha pasado últimamente con La Quimera de Alice Rohrwacher. Qué linda. Me pasó que la vi y salí del cine con la sensación de hace muchos años no sentía que me metí a ver una película de estas que te revuelcan y que te como que te llevan a esa experiencia de eso, ¿no? De haber visto La Noche del Cazador, haber visto, no sé, 8 y medio, por ejemplo. Qué lindo, ¿no? Porque además estamos hablando de películas que se construyen como desde un colectivo, más que pensándolas desde un protagonista que vive no sé qué cosas y bla, bla, sino que son películas más que se... como corales, ¿no? Súper corales y que tienen como un espacio también para la vida, para la divagación, para como escenas que no necesariamente te van a llevar, sino que... no sé, recuerdo las escenas cuando van en el auto. No, es que cuando se meten y están todas esas esculturas. No, es increíble. No, es impresionante. O cuando está esta escena que ya están vendiendo las esculturas y está como cortada así la cabeza. No, es... Es extraordinaria. Ella me parece extraordinaria. Ella me parece extraordinaria. Y me gusta mucho cómo se ha comido la tradición italiana y hace otra cosa. ¿No? Como que filma de un modo que es ella, pero al mismo tiempo tiene cosas que hacen muy reconocible la tradición. Y sí, no sé. Esa película para mí ha sido en los últimos tiempos como una de esas. Fíjate que a mí también me pasó cuando vi Sama, que fue una película como una experiencia bien radical. Oye, nos teníamos que despedir y estamos... Perdón, ya. Pero recuerdo como... ¿cómo se llama la película de Herzog de La ira de Dios? Aguirre, La ira de Dios. Como recuerdo de Sama, como esas escenas del caballo atrás, ella con la peluca corrida, el maquillaje corrido, como que me recordaba como esa energía de películas como Muerte en Venecia, como una imagen que tiene tanto y que uno dice como, güey, estoy presenciando la locura y este es mi acto fundacional, como, o sea, digo, un acto fundacional de los que tenemos, como de esta gente loca en espera, que no quiere estar ahí, que sigue representando algo que ya no existe, pero que lo sigue habitando, aunque el clima es completamente distinto. Y como toda esa mezcla de cosas, como que yo salí de la película como wow. Y esa es una película además que va como ganando, ¿no? Como que la película es como si necesitara ir acumulando y en un momento se vuelve eso. Las sensaciones, yo también tuve esa sensación como de llenura. Eso. Como de un exceso, como de que en un punto las imágenes tenían un exceso y ese exceso reventaba todo, reventaba la pantalla, reventaba todo. Segunda parte. Me pasa que en este momento como que hay una jerarquía del tema que a mí me asusta mucho, ¿no? A mí me parece que eso está siendo súper dañino. Súper dañino, porque en el fondo es como... Ahora que también se están adaptando muchas novelas, por ejemplo, ¿no? Hay veces que... como, bueno, yo conozco a productores y todo, y de repente te dicen, ¿dónde habrá una novela que, o si te interesa el tema, una novela? Y yo digo como, puta, es que la verdad cuando yo leo o cuando yo veo una película, como que no podría decir el tema es lo que, o sea, obviamente hay temas detrás, obviamente, pero lo que más me interesa es cómo eso está metido en un tono, en una forma, o sea, si me resumes como... el argumento, como lo que pasa, como... Sí. Es como... Sí, a mí me está pasando lo mismo. Yo creo que esto... que está buenísimo que lo traigas porque es un malestar que vengo comentando con mucha gente. Pero de todas las disciplinas, en arte contemporáneo, en cine, en literatura. Es decir, hay como una imposición de que el tema tiene que ser fundamental por encima de cualquier otro elemento de la obra de arte.
Y yo creo que eso tiene que ver, ahí me va a permitir un diagnóstico, no sé qué, te lo quiero compartir. Y es que yo creo que como se ha ido empobreciendo la conversación pública sobre el arte, porque se ha ido empobreciendo, y se ha ido, es cada vez menos democrática esa conversación. Si existe por allá, pues con unos espacios de nicho muy pequeños, pero no es democrática, es decir, también, en fin, son fenómenos así ya súper manoseados que se han ido desapareciendo los suplementos culturales, no hay espacios para que eso se masifique y la conversación se vuelva democrática. Entonces, como eso ha ido desapareciendo esa conversación o se ha ido empobreciendo o ha quedado arrinconada, la única fuente de organización de todas las historias y de todo lo que se está produciendo es el mercado. Es decir, entonces la lógica de mercado implica que las cosas en cierto modo estén prevendidas. ¿Me explico? Es decir, la gente nadie tiene tiempo para decir, bueno, me voy a sumergir en esta forma y vamos a ver qué tiene para decirme esto en cuanto a singularidad, esta cosa singular. Se ha perdido esa idea de que los objetos de arte son singulares y únicos. Entonces, lo que importa en últimas es de qué tratan, ¿no? ¿Esto de qué va? No, bueno, mira, esto va de este y este tema que están súper candentes ahora, así que vamos a poder hacer una promoción súper buena. Es decir, hay como una predigestión de la obra de arte y yo no sé si te pasa, pero a mí sí. Yo llego muchas veces a las mesas de novedades de las librerías en cualquier lugar del mundo, ni siquiera acá en Latinoamérica, en cualquier lado. De hecho, pasa mucho más, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno llega y uno agarra el libro y uno sabe qué va el libro. Ya uno sabe qué es. Es que no te hace falta mucho. Ya lo volteaste, leíste un par de blurbs, viste quién es el autor, no sé cuándo, y ya sabes, porque todo está empaquetado de tal manera que se está predigerido. Entonces, claro, es casi como que te ahorras la lectura, casi que te la ahorras. Claro, y en el fondo pasa también como en el cine y en la literatura los sistemas de distribución, que finalmente estamos como atados a sistema de distribución del mercado, entonces probablemente lo que no está dentro de toda esa horda temática, a mí me da mucho nervio porque siempre he pensado que el arte está muy cercano al juego. Y creo que por eso yo también me dedico a esto, porque es la manera de también poder jugar, de poder ver nuevas formas, no sé, y es como tengo una sensación muy adrenalínica cuando trabajo, como de tomar riesgo, como cuando uno en un juego proponía una nueva regla o decías como, hay que hacer esto, pero voy a hacer esto otro, ¿no? Como que yo siempre le he tenido mucho miedo, un miedo súper real, como que hay dos cosas que a mí me dan mucho miedo en la vida. La institución, en general, es algo que yo le temo mucho. O sea, son lugares donde yo me siento profundamente incómoda, donde siento que, voy a decir estupidez. O sea, como que siempre me siento como bajo algo, como que no, ya. Y lo otro es como la solemnidad de las cosas. Sí. Y encuentro que una agenda como de temas le da algo como súper solemne y súper institucional a todo. Y en realidad uno, esto que voy a decir va a sonar muy así, porque sé que es como charcha resumirlo así, pero se entiende, un paréntesis, pero es como uno sale a la calle y todo es mucho más complejo, como que, no sé, como que es más desordenado, más caótico. Por eso también a mí me atraen mucho tus novelas. No lo digo porque somos amigos, eso también lo digo súper en serio. Es porque logro ver como... Hay dos cosas que ahora me acuerdo. A mí hay una... productora de documental que me gusta mucho, que se llama Marta Andreu, y ella dice algo que a mí me parece muy lindo, que dice, si un personaje tiene un muro y eso no te deja filmar, el personaje filma el muro. Y eso como que a mí me
estalló la cabeza en algún momento y siento que tú escribes muy bien los muros, como que tus novelas están llenas de muros y que están siendo descritos. Me acuerdo de una escena, bueno, no sé si meterme en una escena, pero igual me voy a meter, que es como de un biólogo en un baile y hay unas cajeras y hay una guapa y él como que están hablando sobre la libertad y él está chocando con todo y él responde algo que es como soberbio, pero al mismo tiempo, o sea, como que hay una mezcla de cosas que yo estoy viendo como todos los muros de todos los personajes activarse en una escena, que además es de baile, que además supuestamente tiene que ver con el deseo, ¿no? El deseo que es importante, ¿no? Como en la escritura, sí. Es que yo creo que justamente una de las cosas que me aterra precisamente de este fenómeno que estamos describiendo de la predigestión de las obras de arte y de que se vuelva innecesaria la lectura, porque pues todo el mundo ya quedó contento, porque es de qué va este libro, no, este es un libro sobre el antirracismo, no sé qué, o no, temas que por supuesto, pues yo qué sé, quién va a estar, no sé, hay que estar mal de la cabeza para no ser antirracista, yo qué sé, o anticolonial, o pues sí, todos estamos, creo, bastante sincronizados en la urgencia de ese tipo de demandas, pero el fenómeno más alarmante para mí es que esto no está permitiendo que se produzca malentendidos. O sea, malentendido en el sentido productivo, es decir, que uno se acercó a un texto, a una obra de arte y entraste en una experiencia tan compleja a través de formas relativamente simples que te permiten experimentar esa complejidad y justamente no puedes acceder a esos espacios de incomunicación. Las cosas a veces no se logran comunicar bien. Entonces, ¿y qué hace uno delante de eso? Bueno, me parece que ahí arranca un proceso que es el proceso para mí inherente de la lectura, que eso es lo que tendría que pasar todo el rato. Es como que yo me enfrento a este espacio donde hay unas incomunicaciones enfrentadas, porque eso es lo que pasa muchas veces. Ves que la gente no se está comunicando y que hay un tremendo malentendido, pero yo de alguna manera pude ubicarme en un punto donde yo percibo la incomunicación. Entonces, ¿qué reflexiones puedo yo hacer a partir de...? Ahí empieza un trabajo, ¿no? Y ese es el trabajo de la lectura. Y eso no está pasando. Justo me hiciste acordar de una película que acabo de ver que se llama Lázaro de Noche, de Nicolás Pereda, y justo trata como sobre el deseo, la incomunicación. Ahí la tenemos que conseguir para que la veas, pero sí. Ya, quiero verla. Sí. Justo también me estaba acordando como del peso que en algunas películas y en algunos libros, va a sonar un poco extraño esto que voy a decir, pero de las palabras, en el sentido de las palabras que como que develan de una forma lo que tenemos que entender de ese libro, lo que tenemos que entender de los procesos de los personajes, lo que tendemos, o sea, como cuando el personaje dice de qué trata el libro, o cuando el propio libro se va como narrando a sí mismo, pero en el sentido de que, puta, que quede claro que mi postura ante este tema es tal cosa, ¿no? Para que no vaya... Y eso, a mí la verdad también como que a veces me cansa mucho, ¿no? Porque no deja... Justo me acordaba de lo que tú decías al comienzo de esta conversación. No me acuerdo si hablabas de grietas o de fisuras de las cosas, ¿no? Y como que esas fisuras requieren, desde mi punto de vista, dar un espacio para ser interpretadas, ¿no? Como que se abran las fisuras, pero tú no... narrarlas completas, como no sé cómo, ayúdame, pues, Juan. No, yo creo que es creo que la fobia que todos tenemos a las novelas de tesis o a las, o a las explicaciones, ¿no? Que también pasa
no solo como a un nivel ideológico necesariamente, sino muchas veces también a nivel moral. Sí. Que pasa en muchos productos que uno ve, no sé, en plataformas todo el rato, que esos productos, la moralina se delata permanentemente en la forma. Claro. O sea, no hace falta que te cuenten, no sé, que te lean una página de Frantz Fanon en medio no hace falta ni llegar allí. Muchas veces solo con la propia forma vos ya ves toda la moralina armada, sí. El discursito moral perfectamente armado, tejido, para que el personaje de determinadas características sea bueno, el personaje con estas otras características claramente queda retratado como un villano. Yo esto lo comentaba también hace poco con otro par de colegas, y es cómo vuelven muchas formas que se creían superadas, por ejemplo, de la novela del realismo social de los años 30, ¿no? Esas novelas donde los revolucionarios eran buenísimos, ¿no? Claro. Y el señor capitalista era malo, y el dueño de la fábrica era terrible, o el dueño de la hacienda, ¿no? Es como esta cosa maniquea que siempre vuelve una y otra vez, y está volviendo. Entonces es como, qué curioso, bajo forma, incluso, no sé, bajo cosas aparentemente sofisticadas, no sé, ciencia ficción, ¿no? O sea que, pero vas a ver, rascas un poquito y se cae toda esa pátina de modernidad, y en el fondo lo que hay es una estructura maniquea súper elemental. Pero dicho esto, yo también tengo como toda una parte teórica muy fuerte. Es decir, a mí me interesa mucho teorizar. Pero porque para mí teorizar no es una tarea que está como fuera del trabajo de la ficción. Es decir, y esto pues por suerte ya lo aprendimos a lo largo de los últimos 100 años gracias a las vanguardias, y es que pues todo texto en el fondo incluye su propia teoría sobre sí mismo, explícita o no, ¿no? Siempre eso está ahí funcionando. Y a mí me gusta, en cierto modo, crear como unos tumorcillos. A mí me gusta pensar que son como tumores, unos tumores teóricos que le crecen al órgano biológico que es la novela o la obra de arte o lo que sea. Me gusta pensar en esos tumores teóricos que están allí, y que uno diría, pero ¿por qué metió esto? Debería extirparlo. Y es como, no, porque ese tumor forma parte un poco del organismo biológico que es esa obra de arte, y tiene que estar ahí. Y no es que la novela hay mucha gente que me critica y dice, no, eso no tiene que estar ahí porque estás explicando. Y es como, no estoy explicando nada, es un tumor. Es decir, es un tumor de ideas que le salió, un tumor conceptual que le salió y me parece que está bueno que se quede ahí, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cosa como muy de mi forma particular de entender cómo funciona la narración, ¿no? Me gusta mucho y de hecho disfruto mucho de los libros y de las novelas que en un momento empiezan a derivar hacia una cierta como, no sé, como una cosa más ensayística que se empieza como a derivar allí, pero obviamente eso tiene que generar cortocircuitos, eso tiene que estar medio armado de tal manera que genere torceduras, asimetrías, torsiones, ¿no? Que no quede como mansamente explicado todo, sino al revés. Claro. Sí, a mí me gustan mucho los documentales de ensayo, y también debo decir que una directora que a mí siempre me gustó mucho, que ahora está muy, muy de moda, y que bueno, es Agnes Varda. Sí. Y me acuerdo que una de las cosas que a mí más me impactó de su cine, como en Las cosechadoras y yo, pero también en las producciones que son más, o Clio, o Las playas de Agnes, es como su capacidad de jugar en serio, como de poner cosas que pueden ser como, ¿cómo vas a poner eso? ¿No? Por eso me recordó la idea de tumor, porque es algo como visiblemente que uno dice, güey, nadie se le ocurriría como poner la foto en la arena y hablarle a la foto, como no es correcto, por así decirlo. Sí. Y al mismo tiempo juega tan en serio, y en el momento en que está en escena, está haciéndolo, se le nota tanto que le importa,
que uno empieza a jugar con ella y a meterse en ese código. Y yo encuentro que esa como particularización, yo justo ahora... Y sin ponerse solemne lo hace. Sin ponerse solemne, ella nunca se pone, a diferencia de Godard, por ejemplo, Godard, sí. Que le echa mucha crema a sus tacos. Sí, se empieza a poner. Godard se pasa con la crema de los tacos y en cambio Añez, ¿no? Ella es como, lo hace como de una manera muy juguetona, queda ligero. Sí. En ella queda queda lindo, queda ligero. Y sí está planteando cosas como, wow, qué increíble poder estar y qué capacidad como de ser concreta al mismo tiempo de estar jugando. No sé, como de divagar, pero al mismo tiempo siempre traer algo como de vuelta al centro. On va passer de la grande histoire de la peinture à la grande histoire du cinéma. C'est très officiellement qu'on célébrait le centenaire du cinéma. C'est à moi qu'on a demandé de faire un film pour raconter les 100 ans. Et j'ai imaginé un monsieur, un centenaire, un monsieur qui s'appellerait Simon Cinéma. Je disais Simon Cinéma parce que je dis, si mon cinéma ne te plaît pas, va voir un autre. Acabamos de escuchar un fragmento de Bardá por Añez, de Añez Bardá. Justo me reía porque leía algunas cosas que todavía que te habían entrevistado y todo, y como que tú hablabas de la novela histórica. Sí. La odio. y pensaba mucho como en las películas históricas, porque a mí siempre me han causado como mucho... como que me da mucho nervio ver una película histórica. Primero porque a veces siento que los personajes actúan... Como antes era tan difícil filmar, ahora también es muy caro, pero antes era carísimo, como en 16 milímetros, en 35 milímetros, deja en paté, en 9.5 milímetros. Claro, cuando se filmaba, quizás no se filmaba tanto como... nosotros en un bar tomándonos una chela y comentando el partido de fútbol y además riéndonos de lo que vimos a través del espejo y no sé qué, sino que era como, era la cinta, entonces claro, todos aparecen como tiesos, como con la noción de ser representados. Sonriendo, con la espalda recta, como cuando uno le dicen, ya, pero sonrían, ya, pero enderézate, oye, estás tapando no sé qué, en bla, bla. Pero de repente yo siento que en las películas históricas como que la gente actúa de verdad así, como que toman el tenedor de una forma todo el tiempo, son como tiesos y es son como, güey, o sea, pero no porque tú vivieras en otra época, como que no vas a ser orgánico en tus acciones, ¿no? Entonces como que eso a mí me confunde mucho. Y justo porque leí eso de lo histórico, me acordé de una película que a mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? De Kurosawa, que es Moloch. La apunté porque yo tengo una memoria de pollo. Sí, de Sokurov, ¿viste? Ya estaba diciendo... Sokurov, sí. No sé si tú la viste, y que esa es como un día... Sí. Con Eva Braun, en no sé qué, y como que la película es súper azulosa y los personajes son como... están todo el rato como en desorden y en movimiento. Y para mí es una película muy bella, que tiene algo histórico, pero que no es como te voy a contar la verdad sobre algo, ni va a ser como un manual de historia, sino que simplemente como una sensación de alguno de esos personajes. Sí. Pero me parece un ejercicio también súper desafiante, porque cuando uno toma algo histórico siempre tienes el peso, como el peso que nosotros con Mitch en un comienzo sentimos de hacer una adaptación, que es como, concha tu madre, pero esto viene de otra cosa, como, ¿cómo lo hacemos para liberarnos de que esto fue escrito por alguien, de que no, y ya, como que uno se libera? Pero claro, si tomas un personaje es como... ¡ah! ¿Qué se hace? ¿Cómo tomo la opción? Sí. Para que no quede como con una sensación o de resumen constante, que al final termina siendo nada, que es como una sumatoria de cosas. Sí, o como de Wikipedia, ¿no? Como de Wikipedia, como se bajó del barco, llegó a tal lugar, lo recibieron, le dieron una pieza pequeña, ahí adquirió la enfermedad de no sé qué, y bla, bla, y como ir pasando como por... en que no llegas nunca a un personaje. Nunca. Pero yo creo que, y esto también lo hemos visto a lo largo y ancho de la historia del cine, el cine está lleno de anacronismos. Sí.
Entonces, y eso lejos de ser algo indeseable, a mí me parece que es algo que uno debería buscar. Sí. Uno debería buscarlo permanentemente. Y me encantan esas películas donde, no sé, es películas de época donde de repente aparece alguien en moto, sí. No sé, o alguien, no sé, haciendo algo totalmente fuera del tiempo. Esas cosas me parecen... Porque curiosamente, claro, esta idea medio acartonada, lineal del tiempo y de la historia como una cosa como que ya está fijada ahí de alguna manera. Y no, o sea, yo creo que lo histórico y lo que va cambiando son los mecanismos de representación. Entonces, lo interesante es pensar en la caducidad de esos mecanismos, ¿no? Entonces, en el momento en que ya estás usando un mecanismo de representación, eso ya está viejo, ¿no? Y en lugar de que eso te acompleje o de que te paralice, es como, no, está buenísimo que esto esté fuera del tiempo. Sí. Que esto está como, que esto no está a la moda, que esto no está hoy sincronizado con lo que se supone que es el presente o con el ya, con el ahora. Yo también sospecho de esas cosas que parecen perfectamente hechas con el, ¿no? Como hoy. Sospecho mucho y esas cosas generalmente envejecen rápido y mal. En cambio, lo anacrónico, no, lo anacrónico tiene como otra cosa, tiene como un punto de distorsión ahí del tiempo y del espacio muy, muy chévere, no sé. Me llamaba mucho la atención porque el año pasado por una película estuve en Punta Arenas y en Puerto Williams trabajando un tiempo que queda, para los que no saben, en el extremo sur, como ya cerca de la Antártida. Entonces, leí, porque Tiziana Paniza, una colega cineasta, además es muy fanática como de los diarios de expedición que se hicieron. Entonces me los fui leyendo todos y me llamaba mucho la atención como el nivel de... No, porque yo en un momento dije como, estos diarios de expedición como Darwin, no sé qué, Fritz Roy, no sé, como que todo va a ser como, a ver, como que me van a relatar así todo güey, se van en unas voladas de representación de locuras, también propias de un viaje, ¿no? Como de... Y que al final uno piensa, hay muchas de esas representaciones que quedan hasta hoy en día, o sea, es como súper extraño, pero uno distingue que tienen que ver con una mezcla de tiempos, de imaginaciones, una sensación entre el territorio que ellos imaginaron y a lo que llegaron, lo que descubren, como siempre una mezcla entre subjetividad y realidad que es parte de nuestra como que es tan parte de nuestra historia, ¿no? Es loco como, nada, no sé, como que pensaba también, porque ahora hace poco estuve en un festival, o sea, hace 2 días, y teníamos el estreno de una película de los hiperbóreos y recuerdo que alguien del público preguntó como, pero ¿cómo se hace para mezclar como tantas cosas que a esa persona le parecían como súper locas? Y yo le decía como, es que en realidad todo esto, como que todo esto tiene una gran base de investigación. Y en realidad como se nos resume en la historia es como todo el rato yendo a algo racional, como también lo que tiene que ver con esto que hablamos de cuando el tema empieza a ganar. Y es como lo importante es que tú entiendas una historia. ¿Qué me importa a mí entender una historia? O sea, sí, puede ser que en algún punto, pero quiero otras cosas como la visceralidad de una historia, las emociones de una historia, la espiritualidad de una historia y obviamente una capa racional. Pero no me interesa como una racionalidad, porque si es una racionalidad absoluta, dame un párrafo y ya, ¿no? Se nos va el libro o se nos va la película. Pero también hay como que yo decía, es que en realidad la historia está súper llena de caos, de fisuras, de un montón de cosas que después en los libros te enseñan una cosa que es profundamente una ficción editado, que fue encargado por alguien y para decirle, oye, di que en la Guerra del Pacífico Chile exacto, tal cual, y todos aprendemos ciertas cosas y que son... pero no sé qué iba con esto. No, pero, ¿sabes? Me hiciste pensar en una cosa y es que yo creo que tenemos desde el siglo
desde los siglos, todos los siglos son vanidosos, ¿no? Ajá. O sea, todo el mundo es como que uno siente como el que está en el presente, uno siente que es como lo máximo, que ya superó, y que hace 2 siglos la gente era más ingenua, más tonta, más pendeja y no sé qué. Y pues en realidad no es así. Cuando uno se pone a mirar, pues eso, vas a los documentos, vas a los libros, vas a los diarios de viajes, vas a ese tipo de cosas, te das cuenta de que el nivel de complejidad y de la percepción de la realidad es tremendo. Estaba pensando en una cosa, y es en Cosmos, el libro de Humboldt, ¿no? Sí. Cosmos tiene un capitulito que ya no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es una cosa así que es como sobre la pintura de paisajes y sobre los aparatos de visión del paisaje. Es un capitulito de 10 páginas, pero es una absoluta maravilla, porque ahí Humboldt hace una cosa que a cualquier persona que utilice la palabra decimonónico con cierta frivolidad le sorprendería. Viste que la gente dice, ay, es que eso es muy decimonónico. Sí. Como, en fin, esa palabra utilizada sí me parece ridícula, porque Humboldt en ese textico, en ese capitulito hace una cosa hermosa, y es que él dice, la pintura de paisajes se acerca más a la verdad del paisaje de los trópicos cuando logra recrear internamente un determinado montaje artificial. Es decir, es una determinada disposición artificiosa. Hay un artificio ahí adentro operando que es lo que va a producir la sensación de verdad. No es esta especie como de idea de la fidelidad fotográfica y perfecta de la cosa, sino es como una combinatoria medio mágica de los elementos dentro del paisaje, lo que va a hacer que se produzca efectivamente y lo increíble es que él le da valor científico a eso. Y habla, por ejemplo, de que en ese momento cuando Humboldt escribe esto, estaban recién inaugurándose en París los primeros dioramas y Daguerre había inventado estos como teatros, donde la gente entraba y por unas monedas te sentaban en un sitio y te iban pasando como paisajes del mundo que iban cambiando así con juegos de luces y espejos, una cosa bellísima. A mí me habría encantado ir a una cosa de esas. En fin, lo más lindo es que Humboldt dice que esos aparatos y esos dispositivos, lejos de ser vulgares espectáculos de feria, él dice, esas cosas bien hechas pueden acercar mucho más al conocimiento científico de cómo operan en el sujeto la visión de estos paisajes. Entonces, es muy curioso, a eso que parece totalmente un espectáculo de feria, una cosa que alguien diría, esto es ¿no? El tipo dice, no, la ciencia justamente está en la aparente falsedad de esos elementos que se están combinando allí. Imagínate el nivel de complejidad que eso implica. Y el nivel de complejidad que eso, es decir, la cantidad de noticias que un pensamiento así tiene para el arte, ¿no? Es como, no es este verismo, ¿no? Esta obsesión con el verismo, de que la cosa te quede como en la realidad. Pues Humboldt dice, eso no existe. Claro. La verdad o la experiencia de lo verdadero se te va a entregar a través del artificio, ¿no? Justo me estaba acordando del comienzo de un documental, Nobody Business, y que es como está la pantalla negra y un hombre con una voz muy mayor dice como, un hombre va donde un pintor y le dice, ¿qué es más barato? ¿Que me hagas un retrato o pintar un paisaje? Y el pintor le dice, es más barato pintar un paisaje. Y el hombre dice, entonces haz un paisaje de mí. Y empieza la película, ¿no? Y la película empieza y justamente es un hombre que no quiere ser representado. O sea, es como el padre del director y él dice, uy, ¿por qué esta película de mierda? Me quiero parar, ¿por qué estás hablando? Cállate, a nadie le va a importar eso. Corte y empiezan como testimonios de dónde supuestamente viene esa familia y empiezan a hablar y todos los familiares se contradicen. O sea, no, nosotros venimos de Rusia, no, nosotros venimos de no sé dónde, no, nosotros venimos de no sé dónde, no sé dónde. Entonces, además, es muy bonito como pensar
en cómo la representación se hace cargo de una historia que como base va a tener la contradicción, va a tener el secreto y va a tener algo que todos van a tener versiones distintas porque las historias pasan todavía, aunque se nos diga que ya todo es distinto y que la tecnología es bla, bla. Yo siento que toda la historia sigue pasando por una oralidad. Sí. Y por un detalle de la casualidad, de, no sé, como de algo mucho más menos controlado de lo que después se quiere representar. Y fíjate que no pensaba en esto, ¿no? Y es en ese peso que le estás dando a lo oral, que para mí es bien importante porque, no sé, hay un punto ahí de irresponsabilidad que está lindo, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo muchas veces me ha pasado esto, ¿no? Y es como, no sé, no haber leído una obra que se supone que uno debería haber leído si se dedica a la literatura. Que si yo no había leído, no sé, no me había leído Crimen y Castigo, uh-huh. No sé, o algo así, ¿no? El Castillo de Kafka, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? De repente habías estado en tantas conversaciones con gente muy querida y muy brillante que había hablado del libro y te había sugerido ese misterio de una manera tan especial que uno decía, es que creo que si voy al libro voy a arruinar el misterio, lo voy a echar a perder. Y a mí lo que me está estimulando es este misterio, es esto que se generó en la conversación. Por eso hablaba ahorita de lo del empobrecimiento de la conversación sobre el arte, porque a mí me cuesta cada vez más encontrar esta experiencia, o sea, somos no sé, entre el grupo de amigos que tenemos por ahí la generamos y alguien te habló de una cosa de una manera tan apasionada que uno dice, qué hermoso, quiero esto, pero al mismo tiempo también pasa lo otro, ¿no? Que es como de, no sé si me hace falta ir a leer Crimen y Castigo. Sí. Con esto que me contó mi amigo, ese punto de responsabilidad me parece fundamental, pero fundamental a mí. ¿No? Más allá de esta cosa positivista de no fui efectivamente y le consulté 4 ediciones, la comparé con la traducción francesa y vi que había no sé qué, y hay una nota al pie hecho en la edición italiana que dice no sé, sí, bueno, está bien, perfecto, pero eso también puede ser otro juego. Sí. Pero este juego de la irresponsabilidad de, no lo he leído, pero mi amigo me lo contó, está perfecto, ¿no? Increíble. A mí me pasaba yo tenía como lo que yo llamaba un dealer de películas, porque en la ciudad donde yo estaba pasó algo que todas las iglesias se transformaron, todos los cines se transformaron en iglesias. Sí. Sí, que pasó mucho yo diría que en Latinoamérica completa. Algún día hay que escribir sobre eso. Incluso muchos cines porno que habían en las galerías abajo también se convirtieron en iglesias. Bueno, y entonces tenía este dealer de películas, pero yo no sabía muy bien qué pedirle, porque la verdad yo siempre he tenido muy mala memoria y además como que me cuesta como estructurar las cosas que veo. Uh-huh. Es como que ahora me fascinaron unas películas en el Festival de Valdivia y después veo otra y de repente me sorprendo y digo, oye, esto como que se parece, y de repente digo, oye, es la misma directora, qué bruta. O sea, como que como que me muero en una conversación en que haya que citar 1500 cosas porque es como voy a confundir los nombres, voy a decir un director que no es, etcétera. Pero este dealer de películas era súper lindo porque me pasaba películas, porque como él sabía que yo no era como una cinéfila experimentada, me iba pasando distintas películas que él lograba y como que según lo que yo le decía, como esta me gustó, me decía esta otra, ya, pero esta quizás te va a gustar. Entonces era muy lindo como ese intercambio de cosas que de repente yo empezaba a ver la película y me quedaba dormida a los 3 minutos, o de repente veía y decía como, wow, qué universo más increíble, como que también encuentro muy lindo
de repente ir a una biblioteca y sacar cualquier libro por la portada, por como que no haya tampoco una cosa como Wikipedia, vi que las referencias de este libro son tales, entonces los voy a leer en orden y voy a ver cómo el autor conoció. Como que también las cosas que de repente uno dice, el título me lleva a un lugar, la portada me lleva a un lugar, esta película, dice, no sé, de las salchichas, ¿qué hicieron con como, a ver, qué pasó con la guerra de las salchichas? No sé, como ese desorden, porque por ejemplo para mí, en lo personal, fue súper importante haber visto teleseries. Yo vi muchas teleseries brasileñas. Recuerdo también una que se llama Gata Salvaje, que era una locura, que era una teleserie que en la mañana, o sea, como que al comienzo nacía alguien con una deformidad, después al segundo después alguien estaba siendo atropellado, pero después tomaba algo mágico y se salvaba. O sea, para mí ese imaginario es maravilloso. Es demasiado maravilloso. Sí, el disparate como que para mí ha sido demasiado fundamental en la creación y como que si viera puras cosas como que se toman demasiado en serio a sí mismas, jamás hubiera visto disparate. Y también pienso como en el sonido y de Lucrecia Martel y en La Ciénaga, por ejemplo, cuando parte la película y están esas copas moviéndose, ¿no? Y como esas sillas como haciendo ese sonido y después corte y hay como un susurro como que María se va a ir, no sé qué. Y después está como un hombre con un secador como súper fuerte, como que toda esa sinfonía sonora que estamos hablando, como que antes hablábamos también del texto, de lo que va construyendo, es increíble cómo te va generando como una sensorialidad, pero al mismo tiempo te está construyendo ciertas energías de los personajes, ¿no? De las propias escenas, como... Sí. Y eso me parece muy fascinante construirlo. Mucho. Mira que a mí me marcó mucho. Yo no me había hecho consciente de cuánto me fascinaba todo esto y de cuán importante era para mí el mundo sonoro de una película hasta que leí y de los libros en general. Y de los libros, sí. Hasta que leí un libro de Michel Chion, que es el del sonido. Sí. Y porque claro, los ejemplos iniciales de ese libro son puros textos de Balzac entonces uno dice, o de Víctor Hugo, y uno dice, es verdad, toda esta algarabía y todo esto está sonando acá. Y mira que yo leí ese libro por la misma época en la que vi La Ciénaga. Ok. Y a mí con La Ciénaga me pasó algo que yo diría que es definitivo para mí, o sea, como fue un mazazo. Yo vivía en Madrid y iba mucho al cine en esa época. La película es del 2001, 2000. Por ahí, no me acuerdo exacto. Bueno, por ahí. Y yo me acuerdo de entrar a ver la película, salir absolutamente como si mi cuerpo fuera una campana y me acabaran de pegar como con un hierro y yo estuviera vibrando todavía. Y salí de allí y lo único que pude hacer fue comprar otra entrada y meterme a la siguiente tanda. Y creo que, sin exagerar, durante la siguiente semana la pude ver 3 veces más por ahí. O sea, también hay que decir que el cine en esa época era muy barato. Y uno se podía permitir estas cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención y que creo que fue importantísima era el contraste entre lo panorámico y lo cambiante que es el sonido y el uso de los planos fijos. Cómo se contrastaba una cosa con la otra. Es decir, porque Lucrecia dejaba el plano fijo ya compuesto y la gente iba entrando, saliendo del plano fijo, pero el sonido estaba moviéndose mucho. Entonces, ese contraste de algo que te sugiere permanentemente el fuera de campo, que bueno, ella ha teorizado un montón sobre esto y a mí me encanta escucharla cuando habla de esto. Para mí fue muy importante también para pensar qué aparece en el texto y qué estás dejando fuera de campo y por tanto qué está funcionando como ese sonido que está rodeando lo que estás viendo, lo que está apareciendo de manera más visible, más inmediata en el texto, ¿no? Siempre fue importantísimo. Entonces, es curioso, ¿no? La relación esos entre disciplinas, porque uno sí que termina, por lo menos yo
sí terminé incorporando muchas enseñanzas de la manera de hacer cine de gente como Lucrecia Martel, ¿no? O pienso, por ejemplo, también en otro director que me gusta mucho cómo trabaja el sonido y el espacio, que es Cleber Mendonça Filho. Sí. En esa película maravillosa que es el Usomo Hedor, ¿no? Sí, el Neighboring Sounds, no me acuerdo cómo se tradujo en español. Bueno, no me acuerdo. Y que es espectacular. Sí. O sea, y esta cosa de la espacialidad, ¿no? Como el tipo va filmando como a esas distintas alturas, el barrio, ¿no? Los callejones, y todo lo que implica eso en términos sociales, como de fresco social que se va armando allí. Me parece una cosa impresionante, ¿no? Sí. Juan, es evidente que podríamos estar 2 horas más conversando. Así es, amiga. Pero es hora de decirnos adiós. Me acordé como ¿cuál era? Como un chanchito que decía, esto es todo, amigos. Esto ¿Era es todo, chanchito? amigos. Bueno. Sí, era chanchito, sí. Era Porky. Era Porky. Sí. Nos vamos a disfrazar de Porky por Así acá y hacemos eso es todo. Así que no, esto amigo, es todo, qué amigos. gusto conversar Sí. contigo. No, todo mío, amiga. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 7ª temporada de Encuentros, de Movie Podcast, con María Aparicio, Gustavo Vinagre, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Natalia Beristain, Alejandra Márquez Abella, Alicy Braga, Soledad Salfate, Laura Chitarella y Lila Vilés. Esto fue Encuentros, de Movie Podcast, con la participación de Alejandra Moffat y Juan Cárdenas. Idea: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción: Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones: Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones: Fernando Peña. Coordinación de invitados: Mónica Pérez. Edición y música original: Andrés Solís. Voz: Elvira Liceaga. Marketing y comunicación: Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Alejandra Moffat y Juan Cárdenas en Chile, Karen Cruces en Filmosonido. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2024.